La calma habitual de este domingo se vio interrumpida por una noticia que, sin duda, marcará la agenda mediática en los próximos días. Unas declaraciones que, como una bomba informativa, han sacudido los cimientos de la industria televisiva en España y puesto nuevamente en el centro del huracán a una de sus figuras más emblemáticas, Terelu Campos. El nombre de Terelu, que alguna vez fue sinónimo de éxito y presencia en las franjas de máxima audiencia, vuelve a ser protagonista, aunque no por los motivos que la catapultaron a la fama. Desde hace años, la familia Campos ha sido una pieza clave en el engranaje televisivo del país. María Teresa Campos, madre de Terelu, se convirtió en una leyenda viva de la televisión gracias a su dedicación, carisma y talento. Un legado que durante décadas simbolizó la excelencia profesional, la conexión directa con el público y el dominio absoluto de los platós. Sin embargo, ese trono mediático que con tanto esfuerzo se construyó parece hoy tambalearse. La última intervención de la periodista Laura Fa en el podcast Chico de Revista, conducido por Arnau Martínez, ha desvelado un escenario tan incómodo como revelador: el ocaso de la carrera de Terelu y, por extensión, la sombra de un declive familiar que se ha ido gestando a lo largo de los años. Lo que comenzó como una simple conversación en el espacio conducido por Martínez acabó transformándose en un auténtico terremoto informativo. Laura Fa, conocida por su estilo directo y su habilidad para no eludir temas espinosos, desmenuzó con precisión quirúrgica la situación profesional y personal de la primogénita de María Teresa Campos. En su intervención, Fa lanzó afirmaciones que, lejos de pasar desapercibidas, han despertado el interés del público y de la crítica especializada. Según la periodista, la carrera de Terelu se encuentra en una caída libre tan evidente que resulta difícil imaginar una recuperación. El espacio que alguna vez ocupó Terelu en la televisión ha desaparecido por completo, señaló Fa sin vacilar, dejando entrever que su futuro en los medios parece cada vez más incierto y oscuro. Pero Laura Fa no se limitó a lanzar críticas superficiales. Al contrario, ofreció un análisis detallado y argumentado que explica cómo y por qué la carrera de Terelu ha llegado a este punto. La periodista fue tajante al afirmar que Terelu no ha sabido ni podido preservar el prestigio que su madre, con esfuerzo y dedicación, consiguió a lo largo de décadas. María Teresa Campos fue una pionera en la televisión, una comunicadora nata que se ganó el respeto y la admiración de la audiencia. Su hija, sin embargo, no ha estado a la altura de ese legado. Fa afirmó con rotundidad que Terelu nunca volverá a liderar un programa televisivo, una sentencia que, aunque dura, refleja la situación actual de quien durante años fue un rostro imprescindible del horario estelar en España. Las críticas de Laura Fa no se quedaron ahí. La periodista amplió su análisis al resto de la familia Campos, incluyendo la ecuación a Carmen Borrego, hermana de Terelu y actual directora en algunos formatos televisivos. Según Fa, la situación profesional de Carmen no es mucho mejor. Ambas hermanas, en su opinión, se encuentran completamente desfasadas y han sido incapaces de adaptarse a las nuevas dinámicas que exige la industria del entretenimiento actual. La televisión ha cambiado, las audiencias son cada vez más exigentes y las plataformas digitales han transformado por completo el consumo de contenido. Terelu y Carmen, señala Fa, no han sabido evolucionar al ritmo del medio, lo que las ha relegado a un segundo plano. Uno de los puntos más críticos de la intervención de Laura Fa fue cuando abordó el estilo de vida de Terelu. La periodista no dudó en señalar que la presentadora mantiene un ritmo económico muy por encima de sus posibilidades actuales. Esta situación, según Fa, ha contribuido a acelerar su declive público, erosionando la imagen de una profesional que, durante años, fue respetada y admirada. Las declaraciones no se limitaron al presente. Fa desempolvó episodios del pasado que, a su juicio, explican cómo la percepción pública de Terelu ha ido deteriorándose con el tiempo. Entre los ejemplos más icónicos, Fa recordó su participación en programas como Sálvame, donde Terelu protagonizó momentos que, lejos de destacar por su profesionalidad, se convirtieron en anécdotas mediáticas. Uno de los episodios que mencionó fue el momento en que Terelu, durante una pausa publicitaria, fue captada comiendo embutido en pleno directo. Una imagen que, aunque aparentemente trivial, quedó grabada en el imaginario colectivo y que, según Fa, simboliza el rumbo que ha tomado la carrera de la presentadora. Sin embargo, las críticas no se limitaron únicamente al ámbito profesional. Laura Fa también profundizó en el conflicto personal que mantiene con Terelu, un enfrentamiento que, según relató, ha ido escalando con el paso del tiempo. La periodista confesó que Terelu la considera una de las personas que más daño le han hecho, una acusación que Fa calificó como exagerada e injusta. Para ilustrar el alcance de esta enemistad, Fa recordó un episodio ocurrido durante el cumpleaños de Belén Esteban, donde Terelu la ignoró deliberadamente. El desprecio fue evidente, aseguró Fa, dejando claro que la tensión entre ambas no es un simple desencuentro profesional.
En un panorama mediático donde la opinión pública es volátil y la televisión tradicional compite ferozmente con las plataformas digitales, la figura de Terelu Campos ha vuelto a situarse en el epicentro de la controversia. Esta vez, no por un logro profesional ni por un regreso triunfal, sino debido a las duras críticas vertidas por la periodista Laura Fa. En una intervención que ha sacudido los cimientos del espectáculo en España, Fa ofreció un análisis punzante y sin filtros sobre la situación actual de Terelu, insinuando que su relevancia en los medios de comunicación ha dejado de depender de sus méritos para centrarse en escándalos, polémicas y en la percepción negativa que el público ha construido en torno a su figura. La intervención tuvo lugar en el popular podcast Chico de Revista, conducido por Arnau Martínez, un espacio donde las declaraciones de Fa no tardaron en transformarse en un auténtico fenómeno viral. Lo que comenzó como una simple observación sobre la carrera de la primogénita del clan Campos, pronto evolucionó hacia un diagnóstico detallado y demoledor. Fa no solo cuestionó el presente profesional de Terelu, sino que fue más allá, abordando aspectos de su vida personal y trazando una línea que conecta el pasado de esplendor de la familia Campos con el presente de incertidumbre que enfrenta. Según la periodista, la notoriedad actual de Terelu no se debe a los éxitos que, en otro tiempo, la convirtieron en una de las presentadoras más reconocidas del país, sino a los escándalos que han salpicado su trayectoria en los últimos años. Cuando le ocurre algo positivo, apenas genera interés. En cambio, cuando atraviesa un mal momento, se convierte en el centro de todas las miradas, afirmó Fa con una frialdad que refleja el cambio radical en la relación de Terelu con la audiencia. Esta frase encapsula un fenómeno tristemente común en la industria del entretenimiento: el morbo, la caída en desgracia y el voyeurismo colectivo, que muchas veces eclipsan los logros auténticos y perpetúan una imagen negativa que resulta difícil de revertir. Para entender la magnitud de estas declaraciones, es necesario retroceder en el tiempo y situar a Terelu en el contexto del legado familiar que lleva sobre sus hombros. María Teresa Campos, su madre, no fue simplemente una presentadora. Fue un pilar indiscutible de la televisión española durante décadas, una profesional que marcó una época con su rigor, su carisma y su habilidad para conectar con el público. Con programas emblemáticos que definieron la televisión de los años 90 y principios de los 2000, María Teresa no solo fue una comunicadora excepcional, sino un símbolo de liderazgo femenino en una industria que, hasta entonces, estaba dominada mayoritariamente por hombres. Terelu Campos, como heredera natural de este imperio televisivo, tuvo el privilegio y el peso de crecer bajo la sombra de su madre. Desde muy joven, su nombre estuvo vinculado al éxito, al prime time y a las expectativas de un público que veía en ella a la sucesora perfecta. Sin embargo, lo que parecía un camino asegurado hacia la cima pronto se convirtió en un desafío lleno de obstáculos. El ascenso de nuevas formas de entretenimiento, el auge de las redes sociales y la exigencia de una audiencia cada vez más crítica transformaron radicalmente el medio audiovisual, dejando obsoletas muchas de las fórmulas que en su día llevaron al éxito a figuras como María Teresa Campos. Laura Fa no dudó en señalar que Terelu no ha sabido adaptarse a estos cambios, quedando atrapada en una dinámica que, a largo plazo, ha resultado perjudicial para su carrera. A juicio de Fa, la presentadora ha perdido la capacidad de reinventarse y conectar con las nuevas generaciones, un aspecto fundamental en una industria donde la permanencia depende de la versatilidad y de la habilidad para evolucionar. Además, la periodista añadió que gran parte del público percibe a Terelu como una figura anclada en el pasado, incapaz de ofrecer algo nuevo o relevante más allá de su apellido. El análisis de Laura Fa también profundizó en las decisiones personales que, según su criterio, han agravado la situación de Terelu. En particular, Fa fue muy crítica al señalar que la presentadora mantiene un estilo de vida desproporcionado en comparación con su situación económica actual. Esta desconexión entre su realidad y la imagen que proyecta ha generado una percepción negativa entre el público, que interpreta su actitud como una falta de autocrítica y una incapacidad para asumir los cambios que requiere su nueva realidad profesional. Por otra parte, la periodista no dejó de lado el factor humano y personal que rodea a esta controversia. Fa recordó que, a lo largo de su trayectoria, Terelu ha protagonizado momentos que, lejos de fortalecer su imagen pública, la han perjudicado notablemente. Entre estos episodios, mencionó su participación en Sálvame, un programa donde, a pesar de las audiencias masivas, su presencia se vio marcada por situaciones anecdóticas que no hicieron más que alimentar las críticas. Uno de los momentos más icónicos fue la ya célebre escena en la que Terelu fue captada comiendo fiambre durante una pausa publicitaria, una imagen que quedó grabada en el imaginario colectivo y que, según Fa, simboliza el deterioro de su imagen profesional. La cuestión de su relación con la prensa también fue abordada por Laura Fa, quien criticó duramente la actitud de Terelu frente a las opiniones ajenas, especialmente aquellas que no le son favorables. Según Fa, la presentadora tiende a ver como enemigos a quienes osan cuestionarla, una postura que, lejos de ayudarla, ha contribuido a su aislamiento dentro del sector. Esta falta de autocrítica, en palabras de Fa,
ha sido uno de los factores determinantes en su caída. Las declaraciones de Laura Fa no solo han puesto en entredicho la carrera de Terelu Campos, sino que han reavivado el debate sobre el legado de la familia Campos en su conjunto. Lo que en otro tiempo fue un símbolo de éxito y unión familiar, hoy parece haberse transformado en una historia de desencuentros, polémicas y luchas individuales por mantenerse a flote en un entorno cada vez más hostil. Carmen Borrego, la hermana de Terelu, tampoco se ha librado de las críticas, ya que Fa también cuestionó su desempeño profesional y su capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias de la televisión. Frente a este panorama desalentador, surge la inevitable pregunta: ¿qué le depara el futuro a Terelu Campos? ¿Podrá reconstruir su carrera y reivindicar su lugar en la industria audiovisual? ¿O estas críticas representan el principio del fin de una historia que, durante años, fue brillante? La realidad es que el desafío al que se enfrenta no es menor. Terelu no solo tiene que demostrar que todavía puede ser relevante, sino que además debe enfrentarse a una opinión pública cada vez más crítica y menos indulgente. Por ahora, el silencio de Terelu ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que su falta de respuesta es un intento de no dar más combustible a la polémica, mientras que otros lo perciben como una muestra de debilidad. Lo cierto es que el público sigue expectante, pendiente de cualquier movimiento que pueda indicar el rumbo que tomará su carrera en el futuro. El tiempo será, como siempre, el encargado de dictar sentencia. En una industria donde la fama es efímera y la competencia feroz, Terelu Campos tiene ante sí la oportunidad de demostrar que todavía queda una última página por escribir en su historia. Si logra reinventarse y recuperar la confianza del público, podría protagonizar un regreso que sorprendería a todos. De lo contrario, estas críticas podrían marcar el capítulo final de una trayectoria que, aunque plagada de luces y sombras, ha dejado una huella imborrable en la televisión española. Por ahora, la polémica sigue más viva que nunca y el nombre de Terelu Campos continúa siendo un tema de conversación inevitable. La incertidumbre que rodea actualmente a Terelu Campos ha generado un debate que no deja indiferente a nadie. ¿Es realmente la legítima sucesora del vasto e inquebrantable legado que dejó su madre, María Teresa Campos, o estamos presenciando el ocaso definitivo de su presencia en la televisión española? Esta interrogante, aunque incómoda, refleja la complejidad de un proceso inevitable en los medios de comunicación. El cambio generacional y la dificultad de adaptarse a un entorno cada vez más competitivo, dinámico y exigente. Para comprender la magnitud de esta controversia, resulta imprescindible remontarnos a los orígenes de una dinastía que definió una era en la televisión de España. María Teresa Campos no fue simplemente una presentadora o una figura más en la pantalla. Fue, durante décadas, un pilar indiscutible, un ícono que trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en un referente absoluto del periodismo y la comunicación televisiva. Con su carácter fuerte, su inigualable profesionalidad y su capacidad innata para conectar con los espectadores, María Teresa no solo lideró con éxito programas de gran audiencia, sino que también humanizó la televisión, mostrando empatía y cercanía en un medio que, por naturaleza, suele ser frío y distante. Su figura simbolizó el equilibrio perfecto entre carisma y rigor, entre calidez y autoridad, sentando las bases de lo que significa ser una comunicadora de primer nivel. Este legado monumental quedó en manos de su primogénita, Terelu Campos, quien, desde sus primeras apariciones públicas, estuvo destinada a seguir los pasos de su madre. Las expectativas eran altísimas. El apellido Campos no solo representaba un prestigio, sino también una enorme responsabilidad. Sin embargo, con el paso de los años, Terelu ha enfrentado una serie de obstáculos que han minado su capacidad de consolidarse como la heredera indiscutible de ese imperio mediático. En este contexto, las críticas de Laura Fa han encendido la mecha de una polémica que llevaba tiempo gestándose. Durante su intervención en el podcast Chico de Revista, conducido por Arnau Martínez, la periodista lanzó afirmaciones tan directas como demoledoras sobre la trayectoria de Terelu. Fa argumentó que el supuesto resurgir de la presentadora no es más que una ilusión, una quimera que no tiene base real en la actualidad. Según su análisis, la carrera de Terelu ha estado marcada por altibajos constantes, oportunidades perdidas y una desconexión progresiva con la audiencia que, en otros tiempos, la admiraba y seguía con devoción. Uno de los episodios que Laura Fa mencionó como ejemplo fue el intento fallido de Terelu en 2022, cuando asumió temporalmente la conducción de Viernes Deluxe en sustitución de Jorge Javier Vázquez. En aquel momento, esta sustitución fue vista como una oportunidad dorada para que Terelu demostrara que aún poseía la firmeza, el carisma y la autoridad necesarias para llevar las riendas de un formato de prime time. Sin embargo, según Fa, el resultado fue todo lo contrario. La experiencia evidenció sus dificultades para mantenerse firme en un medio que exige no solo talento, sino también adaptabilidad, dinamismo y una conexión auténtica con el público. La periodista fue tajante al afirmar que aquella ventana de oportunidad se cerró para siempre y que resulta improbable que Terelu vuelva a tener una ocasión similar.
Las palabras de Laura Fa, como era previsible, desataron un terremoto mediático, especialmente en redes sociales, donde la audiencia no tardó en polarizarse. Por un lado, los seguidores más fieles de Terelú salieron en su defensa, argumentando que su trayectoria y experiencia en los medios la posicionan como una figura merecedora de respeto y una segunda oportunidad. En cambio, los críticos, alineados con la perspectiva de Fa, sostienen que el tiempo de Terelú en la televisión ha llegado a su fin y que, en un medio tan voraz y cambiante, no hay espacio para quienes no logran reinventarse. No obstante, las críticas de Laura Fa no se limitaron al ámbito profesional, sino que también abordaron cuestiones personales que, según ella, han agravado aún más la situación de Terelú. Fa señaló lo que considera una de las mayores debilidades de la presentadora, su incapacidad para gestionar las críticas y las presiones mediáticas. La periodista explicó que Terelú tiende a percibir como enemigos a todos aquellos que cuestionan sus decisiones o su desempeño, una actitud que, lejos de fortalecerla, ha contribuido a distanciarla del cariño del público. Fa argumentó que esta postura defensiva ha sido clave en la construcción de una imagen polarizada, donde sus detractores son cada vez más numerosos y su círculo de apoyo más reducido. Por si esto no fuera suficiente, Laura Fa desempolvó episodios del pasado que, según ella, han marcado negativamente la percepción pública de Terelú. Entre los más destacados, mencionó su participación en Sálvame, un programa en el que, lejos de consolidarse como una figura profesional, protagonizó situaciones que terminaron convirtiéndose en motivos de burla. La escena más icónica, según Fa, fue aquella en la que Terelú fue captada comiendo jamón York durante una pausa del programa. Aunque aparentemente inofensiva, esta imagen se convirtió en un símbolo del deterioro de su imagen pública, una especie de metáfora visual de una carrera que, a juicio de Fa, ha perdido el rumbo. Las palabras de Laura Fa, que parecen no tener filtro ni reparos, han puesto una vez más a Terelú Campos en el centro del huracán mediático. Lo que comenzó como un análisis profesional sobre el estado de su carrera ha terminado destapando una grieta personal que, a ojos del público, añade más dramatismo a una historia que, por momentos, parece propia de una tragedia contemporánea. En el complicado universo del espectáculo español, donde el escrutinio es constante y la exposición de los famosos alcanza niveles extremos, cada paso en falso, cada enfrentamiento y cada silencio se convierten en elementos que alimentan un relato complejo y lleno de matices. En esta ocasión, el foco no estuvo únicamente en las dificultades profesionales que enfrenta Terelú, sino en la complicada relación personal que mantiene con Laura Fa. La periodista, que nunca se ha caracterizado por sus medias tintas, relató un episodio especialmente incómodo y revelador. Una celebración organizada por Belén Esteban, donde ambas coincidieron en un mismo espacio, pero apenas interactuaron. Fa describió con detalle cómo Terelú la ignoró por completo durante todo el evento, un gesto que, aunque silencioso, tuvo un peso significativo. La escena, según la comunicadora, fue una declaración de intenciones, un acto premeditado que evidenció no solo el distanciamiento entre ambas, sino también el profundo malestar que, a juicio de Fa, Terelú siente hacia ella. Sin embargo, el análisis de Laura Fa no se quedó ahí. La periodista insinuó que este desprecio manifiesto podría ser mucho más que un simple enfrentamiento personal. Fa apuntó a algo más profundo. Una frustración interna que Terelú arrastra consigo, una especie de carga emocional que, por miedo o respeto, no ha sido capaz de dirigir hacia figuras más influyentes del medio. Fa sugirió que ella, al no formar parte de los círculos de poder dentro de la televisión, se convierte en un blanco más fácil para canalizar esa frustración. Esto no solo añade una capa adicional de complejidad al conflicto, sino que también pone de manifiesto las tensiones ocultas que existen en el sector televisivo, donde las jerarquías, las rivalidades y las inseguridades juegan un papel determinante en las relaciones personales y profesionales. Estas declaraciones no tardaron en generar una avalancha de reacciones. Las redes sociales, siempre ávidas de polémica, se convirtieron en un campo de batalla donde seguidores y detractores de Terelú Campos intercambiaron opiniones acaloradas. Algunos defendieron a la presentadora, argumentando que se trata de una figura que ha sido víctima del desgaste propio de una carrera longeva y de un medio que no perdona el paso del tiempo. Otros, en sintonía con Laura Fa, sostuvieron que Terelú ha tenido múltiples oportunidades para reinventarse y que su incapacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas del entretenimiento ha sido su principal error. La polarización del debate refleja, en parte, el impacto que la familia Campos ha tenido en la cultura mediática española. Un apellido que, durante años, fue sinónimo de éxito y admiración, pero que hoy parece dividir opiniones como nunca antes. Más allá de la controversia puntual, el conflicto entre Terelú y Laura Fa pone sobre la mesa una cuestión más profunda: la vulnerabilidad de las figuras públicas y el delicado equilibrio entre su vida profesional y personal. La televisión, un medio que otorga fama y reconocimiento de manera casi instantánea, también tiene la capacidad de devorar a sus estrellas cuando el público pierde el interés o cuando surgen voces críticas que cuestionan su valía.
En el caso de Terelu Campos, la situación resulta especialmente delicada porque, a diferencia de otras figuras mediáticas que han sabido reinventarse, su trayectoria ha estado marcada por una especie de estancamiento, una falta de evolución que ha hecho que, en lugar de ser recordada por sus logros, se haya convertido en objeto de polémicas y debates sobre su relevancia actual. No ayuda, por supuesto, que algunos episodios de su pasado sigan persiguiéndola. Laura Fa, en su intervención, no dudó en desempolvar situaciones que, a su juicio, han sido clave para entender la percepción negativa que una parte del público tiene sobre Terelu. Uno de los ejemplos más repetidos es aquel momento, aparentemente banal, en el que Terelu fue captada comiendo jamón York durante una pausa publicitaria en Sálvame. Aunque a primera vista podría parecer una anécdota irrelevante, la imagen adquirió una carga simbólica que, con el tiempo, se transformó en un emblema del declive de su carrera. Este tipo de situaciones, sumadas a las críticas recurrentes y a la falta de proyectos televisivos sólidos, han erosionado progresivamente la imagen pública de Terelu. El silencio que ha mantenido la presentadora frente a estas críticas no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Mientras algunos interpretan su actitud como una muestra de dignidad, una manera de evitar entrar en un juego mediático que podría perjudicarla aún más, otros la ven como una señal de debilidad, un indicio de que las palabras de Laura Fa han tocado una herida abierta. Sea como sea, la falta de respuesta ha intensificado el debate y ha dejado a Terelu en una posición aún más vulnerable. El futuro de Terelu Campos en la televisión es ahora más incierto que nunca. Aunque su nombre sigue ocupando titulares y generando interés, la pregunta que muchos se hacen es si este interés se debe a una auténtica relevancia profesional o si, por el contrario, es el resultado del morbo y la fascinación que despiertan las caídas en desgracia. La televisión, como cualquier otro medio de entretenimiento, es volátil y caprichosa. Lo que hoy genera expectación puede ser olvidado mañana, y las oportunidades, cuando se pierden, rara vez vuelven a presentarse. Sin embargo, la historia del espectáculo está llena de resurgimientos inesperados, casos en los que figuras que parecían acabadas lograron reinventarse y regresar con más fuerza que nunca. Terelu Campos, con su experiencia y su apellido, todavía podría tener una última oportunidad para redimir su carrera y recuperar el lugar que un día ocupó. Pero para que esto suceda, sería necesario un cambio radical, una reinvención personal y profesional que le permita conectar con las nuevas audiencias y demostrar que, más allá de las polémicas y los escándalos, sigue teniendo algo que aportar. Por ahora, el desenlace de esta historia sigue siendo una incógnita. La audiencia, como siempre, tendrá la última palabra, y será su apoyo o su indiferencia lo que determine el futuro de Terelu Campos. Lo que está claro es que, aunque su posición en la televisión es más frágil que nunca, su nombre sigue siendo sinónimo de interés y debate. La polémica continúa ardiendo, y los focos mediáticos no parecen dispuestos a apagarse. La pregunta que queda en el aire es si Terelu será capaz de transformar esta situación en una oportunidad o si, como muchos temen, estamos asistiendo al acto final de una historia que comenzó con promesas de grandeza y que, con el tiempo, se ha visto eclipsada por las sombras de la controversia. El tiempo, como siempre, será el juez definitivo, y solo queda esperar para ver si la heredera del Imperio Campos logrará resurgir o si su nombre quedará, para siempre, asociado a una carrera que no pudo estar a la altura del legado que le precedió. Mientras tanto, el público sigue atento, expectante, consciente de que en la televisión, como en la vida, cualquier cosa puede suceder.